Esta noche el gato sobre la escoba viaja hasta México. Conoceremos una de las leyendas más famosas del mundo, La Llorona. Así que gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque comenzamos el vuelo. A finales de 1700, María, una lavandera que malvivía de la caridad de sus vecinos, se enamoró perdidamente de un colono español. Esta historia de amor, aparentemente parecida a otros cientos de historias de amor, sembraría el terror en todo México, y la leyenda se extiende hasta nuestros días. La casualidad había querido que el apuesto coronel viera a la muchacha una tarde lavando en el río. Había salido a montar con su caballo sin dirigirse a ningún lugar concreto, solo cabalgaba por el bosque cercano a su propiedad. Era una tarde calurosa. El sol calentaba tanto que el jadeo de su caballo le indicó que el animal necesitaba beber. Conocedor de las tierras, se encaminó hacia el río. Mientras el animal saciaba su sed, el hombre vio al otro lado de la orilla, unos metros más allá de donde se encontraba, a una muchacha de cabellos negros como el azabache, piel bronceada y rasgos bellísimos. La luz se proyectaba sobre ella de forma que la convertía en un ser casi real, una hada del río, una ninfa. De rodillas, frotando una prenda de ropa de las muchas que tenía en un cesto, se veían sus brazos desnudos. Se había quitado la camisola y cubría su pecho con un corsé. La falda estaba ligeramente subida, permitiendo ver parte de sus torneadas piernas. El hombre se mantuvo en silencio varios minutos, escuchando cómo cantaba mientras lavaba con brío las prendas. Cogió de las riendas a su caballo y se dirigió hacia ella. El río tendría una anchura de unos 3 metros. Cuando se situó a su altura, la joven le miró sorprendida. Tan absorta estaba en la faena que no lo había oído llegar. El ruido del río, caudaloso y algo bravo, mitigaría el sonido. Se apuró a cubrirse con la camisola, que enseguida se pegó a su cuerpo mojado, haciéndola aún más atractiva, más deseable. El hombre gritó: «¿Cuál es tu nombre?» «María, señor», dijo ella tan alto como pudo. «¿Conoces la hacienda de don Alonso?» «Sí, señor, está al otro lado del bosque». «Veo que eres lavandera. Si quieres trabajo, vete a la casa». Durante toda la noche, el coronel estuvo fantaseando con la chica. La imagen de su blusa pegada al cuerpo, de su voz alegre y armoniosa, del movimiento de su cuerpo mientras lavaba la ropa. Era su nuevo capricho y la iba a conseguir, como hacía con todo lo que se proponía. Al día siguiente, María se presentó en la hacienda. Había caminado casi 2 horas para llegar, pues el puente más cercano que le permitía vadear el río quedaba a unos 5 kilómetros, sumados a los 2 que había desde su aldea al bosque. Nunca había estado en una casa tan majestuosa. Sus clientes eran gente humilde, que vivía en las casas del pueblo. Buscó una puerta trasera, la que utilizaría la servidumbre. Jamás habría llamado a la puerta principal. Por un momento se avergonzó de su aspecto. Una criada, vestida de un blanco inmaculado, la increpó desde una esquina de la casa. «¡Fuera! Aquí no queremos pordioseras ni mendigas». «Perdone, señora. Ayer un hombre montado a caballo me dijo que viniera. Esta es la hacienda de don Alonso, ¿verdad?», se cercioró. «Espera ahí, no te muevas ni un paso». La criada desapareció. Tardó un buen rato antes de regresar con un cesto con algunas prendas. «El señor ha pedido que laves esto en el río». María se llevó el canasto agradecida de tener más trabajo, lo que supondría unos pesos más. Esta vez no cruzó el río, lavó en la orilla más cercana a la propiedad. Entonaba su dulce canción, cuando don Alonso la interrumpió. «Veo que has cumplido tu palabra». La muchacha bajaba la mirada para hablar con él. Su vestimenta, su porte, toda su presencia tenía impresionada a María, que a su lado se sentía pequeña, insignificante. «Deja la ropa, vamos a pasear, quiero saber más de ti». Fue más una orden que una invitación. Pasearon con tranquilidad. La pose del coronel se había relajado y María se sentía menos cohibida. Engatusó a la lavandera con la misma facilidad que lo haría con un niño.
La llevó hasta un claro del bosque y se quitó la chaqueta, la puso sobre la hierba e invitó a la joven a sentarse. Sabía cómo hablar a una mujer, cómo conseguir sus favores, cómo hacer que se enamorase de él, y María lo hizo. Se enamoró aquella misma tarde como nunca antes lo había hecho. Se veían casi a diario, a no ser que el coronel tuviera que ausentarse por algún motivo, cosa que dejaba desolada a María, pues la dependencia que había generado la presencia de don Alonso en su vida era absoluta. En pocas semanas se trasladó a vivir a la hacienda. Pasó de servir a que la sirvieran, de mendigar a ser generosa con los necesitados, de estar sola a tener a su lado al hombre más maravilloso del mundo. Su relación con los criados era dispar. Algunos se negaban a relacionarse con ella, por mucho que la muchacha los tratara de igual a igual. Sabían que no estaba bien. Las clases sociales había que respetarlas, y los esclavos no eran amigos de los señores, aunque éstos hubieran pertenecido a la casta más baja. Pero una de las criadas, la que sería su doncella, una noche en la que su señor no estaba en la casa, mientras cepillaba la larga melena de María, le hizo una advertencia. «Don Alonso está casado, señora». María le cogió la mano que sujetaba el cepillo y se giró hacia ella. «Don Alonso me ama», dijo con dureza. «Por supuesto, señora». María se volvió y permitió que siguiera cepillándole el pelo, pero no permitió que hablase más. Aquellas palabras martilleaban su cabeza una y otra vez. Estaba casado. Ella era un divertimento. No podía ser verdad. Él le había dicho que la amaba más que a su vida. Sí, se lo había dicho. No habían transcurrido ni 5 meses desde que la lavandera se convirtiera en señora, cuando quedó encinta. El regocijo de don Alonso era palpable, y con la alegría de aquella buena nueva, con los regalos que la colmaban y las muestras de cariño, las palabras de la criada desaparecieron, como la suciedad de la ropa en el río. Un varoncito llenó de felicidad la hacienda. Todos los que la habitaban adoraban al pequeño Danielito. La vida para María era un bálsamo. Estaba rodeada de lujos, de amor, y Dios quiso que al 1 año y medio de haber nacido Daniel, quedase nuevamente embarazada. Esta vez, una princesita de ojos castaños y pelo negro como su madre, fue la que junto a su hermano llenó de plenitud la casa. Las palabras que se pronuncian no se van, se quedan entre las paredes de las habitaciones, en el subconsciente de las personas o en los recuerdos, pero no se van. Esto lo sabría María más tarde. Daniel tenía 4 años y Regina casi 2 cuando comenzó a ver movimientos en la casa que le resultaron extraños. Los criados bajaban la mirada al pasar a su lado y don Alonso estaba distante con ella y con los niños. Baúles llenos de ropa y otros objetos iban ocupando un espacio que no les correspondía, y por más que intentaba hablar con el padre de sus hijos, les resultaba imposible. Comenzó a tratarla con desdén, y las noches, hasta ahora llenas de caricias y palabras de amor, fueron sustituidas por un vacío que María llenaba con llantos. «Rosario», llamó un día a su doncella, «¿qué está pasando?» «Señora, quise advertirle en su día. Don Alonso tiene esposa e hijos en España. A finales de este mes deja Osaka para reunirse con ellos. Su trabajo aquí ha terminado». Enfurecida fue en busca de don Alonso. Quería explicaciones, quería oír de sus labios que aquello era mentira, que ellos eran su verdadera familia. No tenía derecho a nada. Ni ella ni sus hijos vivirían otra vez en la calle, más marginada aún que cuando era una honrada lavandera, porque era la querida de un colono español. No había lugar para María ni para el pequeño Daniel y su hermana Regina. Destrozada se dirigió al río. Llevaba a Daniel cogido de la mano y a Regina en brazos. Conocía aquel río como la palma de su mano. Sabía dónde era más profundo, dónde el agua corría con más virulencia. Y también sabía lo que era pasar hambre. No consentiría que sus hijos fueran unos parias, unos apestados. La noche era oscura.
La luna estaba cubierta por unas nubes que no le permitían brillar. María los besó. Notó el miedo en Danielito. Regina era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Los abrazó con fuerza y los lanzó al río. Los gritos de los niños se escucharon hasta que la corriente los llevó lejos, hasta que sus pulmones se llenaron de agua y les vaciaron de vida. María lloraba sin consuelo, rota de dolor, enloquecida. Sin pensarlo se lanzó al río. No sabía si para rescatar a sus hijos, ya muertos, o para reunirse con ellos en el más allá. Pero María había cometido los dos pecados más grandes que se pueden cometer: matar y suicidarse. Su alma no tenía cabida en ningún lugar. Vagaría por aquellos bosques durante toda la eternidad. 2 días más tarde encontraron los cadáveres de los pequeños flotando en el río. El cuerpo de María jamás apareció. Pocas semanas después de aquella horrible tragedia, 3 niños, hijos de una misma familia, desaparecieron. Su madre juraba que había oído el llanto desolador de una mujer. Los niños jugaban en el patio de la calle, cuando la mujer salió a ver quién lloraba de aquella forma, pero no vio a nadie. Al regresar, sus hijos no estaban, y a lo lejos pudo ver la silueta de una mujer vestida de blanco. Corrió tras ella sin darle alcance. 3 días más tarde, otra niñita de 5 años desapareció. La familia contó exactamente lo mismo que la madre de los 3 niños. En esta ocasión, la niña dormía plácidamente en su camita, cuando sus padres escucharon los lamentos de una mujer. Salieron a socorrerla sin encontrar a nadie. Al regresar, la cama de su pequeña estaba vacía. Las desapariciones se fueron sucediendo unas tras otras. Decenas de niños dejaban un doloroso vacío en su hogar, y todas y cada una de ellas iban precedidas por el llanto desgarrador de una mujer. Algunos afirman que además oían cómo gemía: «Mis hijos, mis hijitos, ¿dónde están mis hijos?». Y como siempre, yo solo os he contado una historia. Así que gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y esperad a que esta gata regrese para contar una nueva leyenda, un antiguo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo te ha gustado, haz un comentario, darle a un like o suscríbete. Eso ayudará a que esta escoba cada día vuele más alto. Yo te vi, hermosa y bella, llevabas llorona que la Virgen te creí. Hermosa y bella, llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí.